Bueno, entonces eso es lo que con respecto a la política, yo te he dicho, lo digo y vuelvo a repetir, a mí no me interesa la política militante, nunca me interesó, no me interesa, no sé si a futuro me va a interesar, de repente estoy abierto a eso, pero sí me interesa la política como ciencia, como reflexión, como teoría que va a permitir entender los fenómenos que pasan, porque todo está politizado, absolutamente todo está politizado. Lo importante es ser conscientes de esto y tratar de dar una explicación racional, científica, sistematizada a los temas políticos. Entonces, eso es lo que con respecto a la política, yo te he dicho, lo digo y vuelvo a repetir, a mí no me interesa la política militante, nunca me interesó, no me interesa, no sé si a futuro me va a interesar, de repente estoy abierto a eso, pero sí me interesa la política como ciencia, como reflexión, como teoría que va a permitir entender los fenómenos que pasan, porque todo está politizado, absolutamente todo está politizado. Lo importante es ser conscientes de esto y tratar de dar una explicación racional, científica, sistematizada a los temas políticos. Cuando tú hablabas en un momento dado, hace unos minutos, decir, bueno, sobre el tema de la ignorancia o el conocimiento, siempre tenemos que pensar que el conocimiento es infinito. Nadie es ignorante o ignoramos, mejor dicho, somos ignorantes relativos, porque somos ignorantes en un aspecto, pero en otro aspecto podríamos ser o podemos ser sabios. Un campesino que no sabe ni leer ni escribir, pero cuando agarra su arado, cuando agarra su yunta de toros, es un sabio en comparación a mí y a ti, que nosotros no sabemos cómo vamos a orientar esa yunta de toros en la siembra. Y la lástima es que esos trabajos tan necesarios se menosprecian, claro, Julio, que no se le valora, porque en Alemania un campesino, caramba, es alguien muy respetable. Claro, ya no hay bueyes, pero lo hacen a través de las máquinas, y claro, eso es, ¿por qué? Porque sin ellos no se puede vivir. ¿Cómo ¿Y por qué se va a en nuestra alimentar? cultura se menosprecia al campesino, Julio? Bueno, en el caso concreto de América Latina y del Perú tiene que ver con la herencia colonial. La herencia colonial, que digamos campesino como sinónimo de indio, y el campesino, el indio, la actividad que desarrolla no está valorada en comparación a lo que se piensa que se hace en las ciudades, y especialmente con los académicos, con los intelectuales. Cuando alguien dice yo quiero ser campesino, dedicarme a mi chacra, a mi parcela en Alemania, es muy bien aceptado, está muy bien. Y si otro dice yo quiero ser médico, bueno, pues, y los dos, lógicamente que uno dentro del sistema que vivimos tiene mucho más valor, está mejor valorado el ingeniero, el médico, el abogado, que el campesino, pero habría que ver también en el aspecto no solo monetario, crematístico, sino en el aspecto espiritual. Es posible que el campesino sea mucho más feliz espiritualmente que el abogado, que el médico, porque tiene lo suyo, se dedica a producir lo suyo, y él sabe perfectamente que el ritmo de su vida lo puede manejar mejor y no es una marioneta más del sistema. Hasta cierto punto él es más independiente, tiene más libertad en comparación al médico, al abogado, al ingeniero, que son parte de un engranaje de la sociedad, y si tú no rindes en esa sociedad, eres el resto.
porque la sociedad a ti te quiere, o el capitalismo te quiere, te acepta en la medida que eres funcional a sus intereses. El día que tú ya no rindas, el día que ya tus fuerzas no te den para cumplir con los requerimientos que ellos te exigen, te descartan y tú pasas a ser parte de los... Es una forma de deshumanización. Sí, es, ¿no?, la deshumanización. No, pero ya el trabajo mismo, obligado, es la deshumanización, porque tú vas a trabajar no a realizarte espiritualmente, no a desarrollar todas tus aptitudes mentales, espirituales, físicas. Vas por necesidad normalmente y vas ahí sabiendo que lo que vas a producir no va a volver en beneficio de tu persona, de tu familia. Ahí viene a entretallar otro tema que se llama, otro capítulo, otro concepto, la plusvalía. ¿Cómo explicamos nosotros que un determinado grupo acreciente sus riquezas hasta el techo y la gran mayoría de los que trabajan en una fábrica, por ejemplo, se mantengan en una situación paupérrima? Eternamente, ¿no? Eternamente, y de hijos a nietos. Eso tiene que ver con la explotación y la plusvalía. Ese tema ya fue primero analizado por Adam Smith en El origen de la riqueza de las naciones y después por Marx en El Capital, donde analiza la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía diferencial. Es decir, el capitalista al obrero roba el dinero. La plusvalía es la cantidad de dinero que el capitalista no paga al obrero, y gracias a esa cantidad de dinero que no le paga, él acrecienta su riqueza. Hay tres maneras de robarle, en otras palabras. Directamente, cuando le dice, mira, tu contrato es que trabajes 8 horas, hoy vas a trabajar 10 horas, por esas 2 horas de más no te pago. La absoluta. La relativa es al destajo. Tú vas a hacer en 8 horas 8 sillas, hoy vas a hacer 12, por esas 4 sillas restantes no te pago. Y la plusvalía extraordinaria tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Antes una chica secretaria producía 10 páginas por hora en una máquina mecánica. Hoy con la computadora produce 50, pero siguen pagando el mismo sueldo. Entonces, te repito, ese es un tema ya trabajado, conocido, que claro, poca gente lo quiere recordar, pero volviendo a lo que decías, se utiliza mucho un término de la enajenación. Es decir, que nosotros los seres humanos hacemos determinados trabajos para ganarnos la vida en contra de nuestro deseo, en contra de nuestra voluntad, y que ese trabajo no nos permite realizarnos como seres humanos, nos deshumaniza, porque vamos a trabajar en contra de nuestro gusto, en contra de nuestra voluntad. No te vas a realizar, no te vas a sentir feliz en el trabajo, al contrario, el trabajo para ti es como una maldición. Es como una maldición. Y en eso vive el 90% de la humanidad. El 90% de la humanidad. Es por eso que en países altamente desarrollados como Francia, Inglaterra, Alemania y todos ellos, Estados Unidos, la gran mayoría de la población trabajadora en cualquier nivel tiene problemas de estrés, y el estrés es la antesala para la depresión. En Alemania, cuando la von der Leyen, ministra de Trabajo, declaró que el 59% de las personas en Alemania que trabajaban tenían problemas de depresión. Es por eso que en Alemania hay que hacer con un año de anticipación, hay que buscar un psiquiatra o un psicólogo, porque el problema del alma... Sociedades enfermas. Y eso ya lo demostró la gente de Frankfurt, el Eric Fromm, y acá en este libro, Capitalismo y Revolución, he sacado unas citas de él, cómo dice que en estas sociedades altamente desarrolladas industrialmente, donde los problemas económicos han sido solucionados, pero hay un gran problema que el capitalismo no lo puede solucionar, son los problemas del alma, son los problemas del espíritu. Es decir, te han quitado el alma, te han quitado el espíritu. Es la enajenación. Estamos enajenados por un algo que sabemos que ni siquiera nuestra fuerza de trabajo, ni siquiera vamos a poderlo recuperar el 50%. Esto y lo que producimos, lo que producen los obreros,
está en contra de ellos, porque producen una obra o una mercancía muy bonita, pero no pueden disfrutar de ello. Julio, si a ti te hubiese tocado tener que trabajar para subsistir, ¿no hubieses podido desarrollar todo este pensamiento, no? ¿O No, sí? no. Porque te hubieses tenido que concentrar en trabajar y hubieras caído en la rueda de la esclavitud esta. Sí, hubiese sido imposible, porque ¿cómo podemos exigir a un pobre hombre, un obrero, que está en trabaja esa rueda? 10 horas diarias? ¿Con qué energía? ¿Con qué fuerza? Además tiene los hijos, tiene la esposa. ¿Con qué todo eso podría él dedicarse a leer, a analizar, a buscar la lógica de los fenómenos? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué energía? ¿Con qué base? Es imposible. Solamente pueden hacerlo gente que ha tenido el lujo, o hemos tenido, diríamos, el lujo de tener esa mínima base y poner un poco de fuerza y energía y voluntad y alejarnos de este nivel de enajenación directa para poder pensar y repensar toda esta problemática humana, porque es un problema humano, y eso la gente no quiere entender, que una nueva sociedad va a significar la humanización no solo de las mayorías, sino de los mismos burgueses, porque los burgueses, los dueños de los grandes capitales, los capitalistas, están enajenados también, porque hay una lógica muy importante. Hegel, en la fenomenología del espíritu en el capitalismo, del señor y el siervo desarrolla, dice, existe el señor a condición de que exista el siervo. Si no existe el siervo, no existe el señor. Si no existe el señor, no existe el siervo. Por lo tanto, si el siervo se enajena, el obrero se enajena, el obrero se deshumaniza, se degrada, la otra parte, que es el explotador, el burgués, el capitalista, también se degrada como ser humano. Momentáneamente acumula la riqueza, pero como ser humano se degrada. Es por eso que una nueva sociedad implicaría también la humanización, no solo de las mayorías, sino también de los mismos burgueses. Y no se trata que una nueva sociedad sea una sociedad igual. La igualdad nunca va a existir, eso es una utopía, eso es mentira. Pero de lo que se busca es que una nueva sociedad se ponga las bases para una nación más humana, donde las diferencias sociales, económicas, culturales no sean tan abismales. Eso de lo que se trata. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber gente en una nueva sociedad que dice, yo quiero ser chofer y estoy contento con ser chofer. Otro dirá, yo quiero ser pintor y estoy contento con ser pintor. Yo quiero ser médico y estoy contento con ser médico. Porque no hay que dejar el libre albedrío, la vocación, que los seres humanos desarrollen lo suyo. Pero para eso hay que darles las oportunidades a todos. Porque hoy un hijo de un obrero desde el vientre de la madre ya está sentenciado, ya está condenado, pues, a hacer eso, mientras que el hijo de las clases dominantes normalmente, por sus condiciones, por sus vinculaciones, va a terminar en puestos de mando. Y es un sistema que se reproduce, ¿no? Claro, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso... Aunque para esas élites le llamarán círculo virtuoso, para ellos. Y claro, y para ellos es lo más normal. Exacto. Lo más normal. No obstante, hay sectores de ellos que se dan cuenta. Ajá. Lógico, es por eso que muchos de los revolucionarios en el mundo no vienen de los sectores explotados, dominados, vienen de los sectores medios nuestros, no vienen de la gran burguesía, de la aristocracia, pero vienen de los sectores nuestros que tenemos acceso a los libros. Mira, Espartaco no fue esclavo, él fue un libre. Luego los hermanos Graco, ellos no fueron plebeyos, ellos fueron patricios y fueron educados por la mamá, por Cornelia, quien les orientó y les dio un espíritu humano de justicieros. Es por eso que plantean en pleno Imperio Romano la reforma agraria. Pero ellos son patricios. Avanzas tú en la historia y te vas a dar cuenta que hay gente en los últimos 300, 400 años, la gente que dirigió la Revolución Francesa, Turgot, ¿cómo se llaman los grandes? Turgot,
Robespierre, Marat y el otro grande es Danton, los 4 grandes, ellos no vienen del sector popular. Ellos vienen incluso casi de la aristocracia, porque ellos fueron aristócratas ilustrados que comprendieron humanamente que ese sistema ya debería de terminar. Es por eso que guiaron a esos sectores y fueron radicales. Igual, avanzan. Muchos de estos eran masones, ¿no, Julio? Ahí hay un tema que mucho se discute. Los masones, actualmente se habla de los Illuminati y todo eso. Yo no sé. No, pero en los procesos revolucionarios de nuestra América sí que eran de origen por lo masón, menos, ¿no? Bolívar y San Martín y Miranda dicen que eran masones. Eso es lo que se conoce. Yo no sé si los 4 grandes de la Revolución Francesa, no sé, y luego avanzamos. Pero la masonería es legal, ¿no? O sea, es una institución que cualquiera se puede hacer masón si quiere, ¿no? Sí, claro. Sobre todo que mantienen ciertos códigos. Creo que apareció en la Edad Media, sobre todo gente ligada a las matemáticas y a la física. Y ellos descubrieron cómo hacer, por ejemplo, esas bóvedas enormes en las que es una especie de cofradía. Y entonces formaron esos arquitectos una especie de una sociedad secreta que aceptaban a determinados individuos, se decía inteligentes, capaces. Parece que por ahí está la cosa, y después formaron en distintas zonas. Pero en la actualidad ya ha perdido su esencia, o todavía parece que no se conoce. Después vino, recuerdas, en los 800, los 900, los judíos. Siempre se habló y se dijo que quienes estaban detrás de los movimientos, de las revoluciones, de estos individuos grandes eran los judíos. Incluso hay un libro que yo desarrollé, hay un gran industrial norteamericano que se llama Henry Ford, el de los autos. Él escribió en el año 22 un libro que se llama El Judío Internacional, y él dice textualmente que los judíos dan el dinero y los comunistas dan las ideas. Entonces la revolución bolchevique para él y las revoluciones comunistas que se van a venir es la alianza de los judíos con los bolcheviques, con los comunistas. Y más aún, dice, muchos de estos revolucionarios fueron judíos. Entonces hubo esa tendencia a presentar a los judíos como los que bajo las tinieblas son los que organizan estas situaciones. Pero qué raro que los judíos, siendo los hombres más ricos del mundo, hagan eso, ¿no? Bueno, pero es que hay judíos y hay judíos, pues. Pero dice supuestamente que los más ricos, para mantener su poder, financian a estos movimientos, supuestamente. Ahora, hay que entender y precisar, el judío antes de ser judío es capitalista. Eso es claro, porque los grandes capitalistas alemanes, hay alemanes, franceses, en última instancia el capital es internacional, el capital no tiene patria.